Hola a todos, bienvenidos a Mamá Contigo. Nuevamente tengo a mi niña querida, amada, que de verdad es así como mi... Ay, no, 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 no. Es el amorcito de mi vida, esta niña, entonces estoy muy contenta. Ya mucha gente la conoce. Pau, de Jack, una potente activista. Bueno, es tantas cosas para mí que siempre que la veo ilumina mi corazón. Entonces, bienvenida nuevamente, Pau. ¿Cómo estás? Clau, mamá, básicamente, eres la mamá de la comunidad, Claudia. Muchas gracias. Yo ya le dije a Diego, que es mi hermanito, Así. y es increíble estar de nueva cuenta contigo y cerrando el año. Me gustaría comenzar, por supuesto, diciendo que hola a todas y todos y todes. En efecto, mi nombre es Paola Santillán, soy internacionalista de carrera, pero activista LGBT+, feminista interseccional de profesión, y pues tengo el honor de coordinar el programa feminista interseccional Mujeres Diversas YAG y el capítulo de esta organización YAG México en la península de Yucatán, una hermosa región en el sur del país de México. Ay, Muchas gracias por el espacio, Claudia, y enhorabuena por este ejercicio virtual que semana con semana realizas. Mi adorada Claudia, como siempre, es un honor y un placer estar aquí desde YAG México y pues con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Claudia. bienvenida, hijita de mi corazón. Bueno, pues primero que nada, explícanos, ¿qué es Mujeres Diversas? Mujeres Diversas YAG es el programa feminista interseccional de YAG México que tengo el honor de coordinar. Me gustaría empezar diciendo qué somos, qué es YAG México, qué comprendemos y, y cómo surge Mujeres Diversas, cómo siendo una organización LGBT damos este paso, más bien el paso natural es por supuesto al feminismo interseccional, que es mi trinchera. Y pues bueno, YAG es una palabra maya que significa amor y pues es el mismo estandarte que tenemos para todo lo que hacemos. Nuestro nombre completo es YAG Transformando tu Vida AC y somos una organización de la sociedad civil, ONG, por sus siglas en inglés, encargada de promover, defender y garantizar los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la comunidad LGBT desde un enfoque de juventudes y género, con una experiencia de o más bien casi 15 años. Ya México cuenta con 3 ejes rectores de acción. El primero es en torno a la atención a la población LGBT a través de sus programas Jóvenes LGBT México, Mujeres Diversas Ya y Fortalece LGBT, que es nuestro programa a fortalecimiento de los activistas u organizaciones que estén naciendo. Y el segundo es lo relacionado a la investigación que realizamos, siempre desde la perspectiva que a partir de esta investigación se puedan generar políticas públicas. Y finalmente, nuestro tercer eje tiene que ver con la labor de incidencia política, como por ejemplo empujar leyes, tales como la prohibición de los ecocidios. Y en ese sentido, Mujeres Diversas Ya surge de que cuando ingresé a esta organización, primero como usuaria, posteriormente como voluntaria, observé que existía una área importante de oportunidad para nosotras las mujeres, para intercambiar experiencias, para hablar de nosotras, exigir nuestros derechos, eh, compartir información de interés, etc. Así es como presenté el programa a nuestros directivos siendo voluntaria y pues de esa manera tomé el espacio y me convertí en coordinadora de este bello programa feminista interseccional de la asociación. Pues qué buena labor y qué interesante, no sé, que de repente ahí hay una lucecita, ¿no? Y dice, ahora también falta esto. Jack siempre está como pendiente de ver qué falta y qué puede cubrir, siempre como abrazar y no se les va como nada, ¿no? Entonces,
pues qué bueno, qué buena iniciativa. Y explícanos un poquito más, por ejemplo, en el marco del mes de diciembre que celebramos la declaración, la declaración espérate, ya se me fue la onda, ya ves, ahí voy. No te Es preocupes. que no alcanzo a ver las preguntas. Vas bien, vas bien. La Declaración Universal de Derechos Humanos, creo que... Ok, y ahora explícanos, en el marco del mes de diciembre que celebramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿nos podrías platicar un poquito qué son, de dónde vienen? Claro, por supuesto. Me emociona mucho esto porque siendo defensora de los derechos humanos, la mejor manera de poder empoderarnos como mujeres eh, es hablando acerca de qué son los derechos humanos. Cuando lleguemos a comprenderlos, ahí podemos partir de muchos ejes para poder incidir en nuestros respectivos ambientes, ¿no? Ya sea laboral, escolar, etcétera. En ese sentido, me gustaría empezar que los derechos humanos son los derechos que tienes por el simple hecho de ser humano. Es la forma en la que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, expresar tus pensamientos y a ser tratada con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos, pero los derechos humanos son los únicos que corresponden a absolutamente todas las personas, en todas partes del mundo. Esto significa a niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexogenérica, mujeres, hombres, recolectores de basura, vendedores de celulares, maestros, bailarinas, deportistas, indios, cristianos, católicos, árabes, mexicanos, peruanos, tu madre, tus hijos, tu amiga, tú misma. Todas y todos y todes tenemos exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, podría decirte, son universales. De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos, que tienen que ver con vivienda, alimentación, derecho a la vida, a ser libre, a la no esclavitud, al matrimonio, a la libertad de reunión, a la cultura, al orden social, etcétera, 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 etcétera. Ahora, vamos a remontarnos y hacer un poco de ejercicio de imaginación. Quizás en casa puedan cerrar sus ojos e imaginarnos y remontarnos a las 3 de la mañana de aquel 10 de diciembre de 1948, casi 2 años después de diseños y de una larga noche de debate. El presidente de la Asamblea General de la ONU convocó a la votación del texto final. 48 países votaron a favor, 8 se abstuvieron y ninguno lo negó. Así fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el documento que proclama una idea sencilla, pero poderosa. Y aquí quiero ser enfática en ello. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Repito, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y con esta declaración, Claudia, quedó claro que los derechos no son concebidos por los gobiernos, sino que son el derecho de nacimiento que tenemos de todas las personas. Así que no importa en qué países vivamos, quiénes son nuestros dirigentes e incluso quiénes somos como personas. Por el hecho de ser humanos, tenemos derechos. Y porque tenemos derechos, los gobiernos están en la obligación de protegerlos. Es decir, que queden claras las consignas que se gritan en las marchas. Nuestros derechos no se votan, se garantizan. En México, por ejemplo, a partir de la reforma constitucional del año 2011, Clau, los
tratados internacionales ratificados por nuestra nación estarían ya al mismo nivel que las leyes plasmadas en nuestra Constitución. Pasamos de tener garantías individuales a derechos humanos y se estableció que las autoridades deberían guiarse bajo el principio pro persona. Es decir, en caso de estar en algún proceso legal, se deben aplicar las normativas o las interpretaciones más favorables a tu persona, aun siendo estas normativas de carácter internacional. Y después de hablar de toda esta palabrería de historia, pareciera que al final es y vivieron felices para siempre, excepto por un pequeño, pero excepto por un pequeño problema. Claro, si la gente, imagínate Claudia, deberíamos preguntarnos esto. La gente tiene derecho a la educación. ¿Por qué más de 1.000 millones de adultos no saben leer ni escribir? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud, más que en el año 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración de los Derechos Humanos, que por cierto, la semana pasada lo conmemoramos ese histórico día del 10 de diciembre, pues esta declaración no tenía la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de que muchísimos documentos, tratados, convenciones, e inclusive las leyes nacionales que nacieron después, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras en papel sean una realidad? Y claro, me gustaría poner estos ejemplos. Cuando el doctor Martin Luther King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos humanos que habían sido firmados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas antes. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país ya había acordado abolir la discriminación desde casi 40 años atrás. Pero de todas formas, él luchó. Cuando casi 1 millón de feministas mexicanas salimos a tomar las calles el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en teoría también teníamos que 70 años que nuestros derechos estaban garantizados. Pero aún así nosotras marchamos. Esos y esas que luchan hoy contra la tortura, la pobreza, la discriminación, no son gigantes, no son superhéroes o superheroínas, son gente común, son niñas, madres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección simple de historia, no son palabras en una hoja de papel. Discursos, campañas, comerciales o relaciones públicas son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos, como tú, Claudia, como yo. Son la responsabilidad que todas y todos nosotros compartimos de respetarnos mutuamente, de ayudarnos las unas a las otras y de proteger a los más necesitados. Cuando Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? Ella dijo que la respuesta era sencilla, que comenzaban en pequeños lugares, cerca del hogar, en espacios tan cercanos y pequeños que no pueden ser vistos inclusive en los mapas. Sin embargo, son el mundo de la persona común.
es la colonia donde vivimos, la escuela, la casa o la oficina donde trabajamos. Esos son los verdaderos lugares donde cada mujer, hombre, adolescente, niña, niño, niñe, buscamos igualdad de oportunidades, respeto, tolerancia, igualdad de justicia sin discriminación, a menos que estos derechos tengan un significado en estos pequeños lugares, no tendrían un significado en ninguna parte. Por esto es que nosotras podemos ser defensoras de los derechos humanos en cada una de nuestras trincheras. Ahora, por supuesto que hace más de 70 años, cuando los gobiernos redactaron y aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, claro, no estaban pensados en cómo aplicaban a las mujeres diversas. Tampoco estaban pensados en cómo se aplicaban a los pueblos indígenas, a los niños, a personas con discapacidad o a cualquier otro grupo vulnerable. Sin embargo, en los últimos 73 años, hemos llegado a reconocer que las personas, miembros de estos grupos, tenemos el derecho a la plena dignidad y uso de los mismos. Porque como todas las personas compartimos una humanidad en común. Algunos han sugerido que los derechos de las mujeres y los derechos humanos son separados y distintos, pero de hecho son lo mismo. A través de más de 2000 años, 2000 años que los seres humanos hemos habitado este planeta, hemos enfrentado intolerancia, desigualdad, hemos luchado en guerras contra la esclavitud, hemos visto crecer y recorrer, más bien reconocer que aún nos falta mucho por recorrer. Reconocer que los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las minorías raciales, de las y los niños, las personas con discapacidad, las y los inmigrantes, las y los trabajadores, y así sucesivamente. Hemos reconocido que la marcha hacia la igualdad y la justicia ha continuado. Quienes lucharon por ampliar el círculo de los derechos humanos estuvieron del lado correcto de la historia. Y la historia les rinde un homenaje. Aquellos que trataron de restringir los derechos humanos estaban equivocados. Y la historia también refleja eso. Ahora, ¿qué tiene que ver los derechos humanos con los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres, o con la erradicación de la violencia de género que millones de mujeres vivimos a diario en el mundo? ¿Qué tiene que ver con las mujeres diversas o con el feminismo interseccional, que más o menos de lo que vine ahí también a hablar hoy? Tiene que ver todo, ya que son lo mismo. Estamos hablando del mismo lenguaje. Mira, mi amor, qué importante todo lo que nos estás explicando, y efectivamente, si empezáramos desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, desde lo más cercano que tenemos a trabajar, a darle la dignidad que merece cada persona, nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues Claro. sería otro mundo el que viviríamos. Entonces, bueno, invitar a toda la gente a que empecemos desde nuestras casas, porque pasa lo contrario. Desgraciadamente pasa lo contrario, ¿no? Por ejemplo, los ecocids empiezan en la casa, ¿no? No es que te lleven a algún lugar, desde tu propia casa está empezando la violencia, el querer modificar a una persona, ¿no? Violentarla. Y entonces, bueno, han pasado muchísimos años y seguimos hablando de todo esto y seguimos trabajando por los derechos y por la dignidad de cada uno, de cada una, de cada persona, y no nos vamos a cansar. Así es que vamos a seguir adelante trabajando. Y bueno, ahora explícanos un poquito qué es el feminismo interseccional. Uy,
Antes de echarnos un clavado al feminismo, me gustaría que comenzáramos este viaje, Claudia, haciéndonos algunas preguntas. Ok. ¿Qué te define como mujer? ¿Qué te define como hombre? ¿El órgano sexual? ¿Los roles de género? ¿El color azul? ¿El color rosa? ¿De dónde sacamos que X cosa es para hombres o X cosa es para mujeres? Según la doctora y Ana aliado de la organización, seguramente la conoces muy bien, Rina Rinzefeld. Ah. Claro que sí. Encantadora que ha estado aquí, que no va contigo. Claro que sí. Por supuesto, citándola a ella, el género es lo que una cultura en especial define como femenino y masculino en un momento de una época determinada. ¿Me permitiré repetirlo? El género es claramente lo que una cultura determinada define como femenino y masculino en un momento determinado de la historia. Esto depende en qué momento de la historia estemos. Por ejemplo, ahora estoy usando jeans, aunque ustedes no lo vean, confíen en mí en ello. Pero, por ejemplo, a principios de los 1900, a mí me hubieran encarcelado por faltas a la moral, por usar este pantalón. Me voy a permitir a parafrasear una de las frases que ha marcado mi vida como mujer diversa, como mujer per se, y decía Nancy Cárdenas, la conciencia feminista nunca llega como un regalo, sino más bien es una iluminación paulatina que se va apoderando de una persona sin que ésta pueda hacer nada por impedirlo. Y aquí quiero ser muy enfática, a menos que esté furiosamente entrenada para el sometimiento. Pero, ¿qué es el sometimiento del que nos habla Nancy? ¿Será aquello que vivimos, aquello que nos cruza como personas, nuestras vivencias, experiencias, cualidades únicas, espacios territoriales, historia de vida, características personales, entes opresores? Justo, así es. Y esta forma de ver las cosas tiene un nombre que se le conoce como la mirada interseccional. Explicando qué es interseccional. Cuando una calle hace intersección, significa que se cruza, ¿no? Bajo esta lógica, Clau, como mujeres, tú sabes, nos cruzan diversas situaciones. Entonces, si el feminismo, por resumirlo muy burdamente, es la lucha por y para nosotras, entonces el feminismo interseccional es tener en cuenta que en esta lucha todas nuestras, todas nuestras diversas características. Ahora bien, la interseccionalidad es un término, hablando un poco de historia, que fue utilizado por primera vez en 1989 por la activista académica y jurista afroamericana Kimberly Crenshaw, justo para describir la conexión entre los diferentes sistemas de opresión, como el racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia, el capacitismo, la xenofobia, el clasismo, solo por nombrar algunas, y sus consecuencias para los derechos humanos de las mujeres. Explica Kimberly, existen múltiples discriminaciones dentro del feminismo, por lo que diferentes sistemas opresores, conocidos también como patriarcado o heteronorma, características que pueden influir sobre el acceso que se pueda tener a los derechos humanos y al acceso también de oportunidades. Veamos, por ejemplo, estos dos ejemplos para que haya en casita, siempre quise decir eso, quede más claro. El primer ejemplo es una mujer blanca de escasos recursos
y una mujer indígena de escasos recursos serán discriminadas en diferente forma e intensidad por ser mujeres, por su escasez de recursos y por su color de piel. Aquí ya tenemos 3 interseccionalidades. El segundo ejemplo, que también me gusta mucho darlo, es el acceso a oportunidades y ejercicio de derechos de una mujer indígena, adulta mayor, que vive con discapacidad, va a ser distinto al de una mujer blanca, joven, en una zona urbana. Uno más, por ejemplo, mis interseccionalidades. Para poder conseguir un trabajo en las Naciones Unidas, es decir, aquello que me pudiera hacer que tenga un grado mayor de dificultad a esa meta, pudiera ser que soy mujer, que soy una mujer joven, lesbiana, y que además soy una mujer mujer joven, lesbiana, que vive en la península de Yucatán. Aquí ya tenemos 4 interseccionalidades. Al final del día, nuestras intersecciones son nuestras vivencias, son nuestras historias. Historias que, como vemos, parecieran repetirse, pero con diferentes actrices, en diferentes espacios territoriales y diferentes circunstancias. Pero las mismas historias al final. Pero ahora, todo esto, ¿a qué reflexión nos lleva, Clau? Ya que hemos visualizado las diferentes intersecciones que existen, podría ser lógico que pensar en que estas mismas nos hacen débiles o incapaces. O al menos eso es lo que la sociedad pareciera enseñarnos. Pero quiero hacer esta pregunta: ¿cómo modificar esta visión? ¿Cómo aceptarnos vulnerables, pero a la vez fuertes? En nosotras está también cambiar el discurso, reconociendo nuestras características, nuestras intersecciones, pero también abrazándolas, empoderándolas y haciéndolas nuestras, nuestra mejor fuerza. Y claro, siendo sororas. Definitivamente, y acompañándonos, apoyándonos, porque sí, vamos viviendo, todas las mujeres, bueno, y la mayoría de la gente, vamos viviendo situaciones que hay veces que son bastante dolorosas, complicadas, y damos como el aprendizaje para poder, y la educación, para poder como salir de ellas, ¿no? Como tú bien dices, como para ir fortaleciendo, aprendiendo primero y después como fortaleciéndonos para poder estar después con dignidad y con amor, porque bueno, casi todos hemos estado como tocados por alguna circunstancia y hablando de mujeres, pues, ¿qué te digo, no? O sea, la mayoría siempre hemos vivido una circunstancia de, tal vez a veces de abuso, ¿no? De opresión en trabajos, con la familia. Bueno, es que de pronto es como complicado, pero si vamos aprendiendo, pues bueno, podemos ir tomando decisiones y siempre con este espíritu de estar mejor y de alzar la voz y de marchar y de trabajar. Y bueno, hay De tanto, ser sororas, claro. tanto que hablar, hay tanto que decir, hay tanto, de verdad que me encanta hablar contigo porque por eso eres como esta hijita que me fascina porque lista, inteligente, preparada, que nos enseña siempre muchísimo. Y bueno, mi vida, ahora explícanos un poquito por qué es importante reconocer que las luchas sociales pueden ser interseccionales. Ok. Lau, ¿cómo no tomar en cuenta la interseccionalidad cuando se exigen derechos? Por supuesto, existen múltiples acercamientos a distintas luchas sociales, pero
al menos desde mi expertise, que es el feminismo, cobra particular relevancia el reconocimiento de todas las posibles variables que pudieran cruzarse en una persona. Partiendo de ahí, sería claramente comprensible y hasta lógico considerar una mirada interseccional para toda lucha social, ya que permitirá entender, empatizar y atender con mejor eficacia una problemática. Aquí añadiría también la importancia clara de la transversalidad de las causas hermanas, por lo cual tiene completo sentido que desde una organización, una asociación como YAG, por ejemplo, que trabajamos en pro de los derechos LGBT, también existe una causa feminista interseccional. Según una gran feminista, Marsha Larry, hoy por hoy el reto que tenemos con nosotras mismas y para con el movimiento de mujeres es hacer que las complejidades de la discriminación interseccional sean claramente visibles y actuar para incluir a las mujeres marginadas, no solo en las maneras en que nos referimos a cómo encauzar el cambio, sino también como partícipes en las acciones que nos comprometemos a realizar en las futuras orientaciones de movimientos de mujeres. Y aquí me gustaría hacer una anécdota, decir una anécdota, porque hay algo que viví contigo, Clau, que me marcó mucho en mi historia y en mi aprendizaje y sanamiento como mujer diversa. Recuerdo mucho en la marcha del orgullo que tú te acercaste en un momento difícil y me diste un abrazo. Y las palabras fueron, ahora yo soy tu mamá. Lo que tú hiciste, Claudia, significó el mundo para mí. Imagínate con este ejercicio de sororidad que estamos haciendo, compartiendo experiencias y aprendizajes y aprendiendo un poco más sobre el feminismo, el impacto que va a llegar a muchas más mujeres. Por eso te reconozco y te aplaudo este gran labor y este gran esfuerzo que estás haciendo, porque eso se traduce mucho en empatía, en sororidad, en abrazar las causas, en no necesitar ser la causa para defenderla y abanderarla. Eres una gran aliada y te agradezco. En ese sentido... Me acabas de tocar el alma y casi me haces llorar. Ay, mi vida. De verdad, Claudia, y aquí me gustaría decirte que algo muy sencillo que básicamente se traduce en empatía y lo que ya mencioné antes, para el movimiento feminista, el avance dentro del propio movimiento, es decir, para que la lucha por nuestros derechos prospere, debemos ser empáticas, cada una de nosotras, con las diferentes realidades que las demás podemos estar viviendo, que se nos puede estar cruzando. Ojo, estos retos también van más allá de la empatía, también contempla inclusión, hacer partícipes a otras realidades, ser solidarias, ser sororas. Y la sororidad, entonces, es una hermosa e importante palabra que nace del movimiento feminista para describir a la máxima solidaridad entre nosotras las mujeres. La sororidad son acciones, conllevan sentir empatía por las múltiples realidades que nos puedan estar cruzando a todas. Considerar a la prójima nuestra hermana, nuestra aliada, nuestra hija, compañera, apoyarla en su lucha. Es la lucha de todas. La sororidad es un músculo que se ejercita todos los días en los espacios públicos, como en la oficina, el supermercado, en la calle, en el Pride, el tráfico, el gimnasio y también en los espacios privados como en la familia y los grupos de amigas. Va desde entender a la compañera que debe irse más temprano que nosotras porque es madre soltera, hasta el apoyo que le brindamos a la compañera que sufre violencia y aún no se siente capaz de salir de ella.
Va desde no contar un secreto que llegó a nuestros oídos hasta, hasta exaltar y reconocer las virtudes de otras mujeres en lugar de encontrar sus errores. La sororidad consiste en entender que si a una le va bien, todas avanzamos. Porque esa victoria nos representa. Esa mujer empoderada, libre, exitosa, nos abre camino a todas. Ser sororas es ser feministas. Ser sororas es ser defensoras de los derechos humanos. Ser sororas es ser mujeres fuertes, unidas y decididas. Es creérnoslo. Y sobre todo sí apoya, o sea, por ejemplo, esto que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Claro. Importantísimo para que la gente o las mujeres que nos estén escuchando sepan que pueden hablar. Así es, Clau. Porque lo que sucede es que la violencia que vienes recibiendo, te la guardas, te la callas, no la Claro. platicas, la vienes sufriendo y vienes llevando un desgaste emocional terrible que no compartes con nadie porque tienes mucho miedo. Por lo regular, tienes mucho miedo a decirlo cuando finalmente viene de afuera la agresión, ¿no? Claro. Entonces, ¿y qué pasa? Que te quedas así, ¿no? Justo. Enconchado, callado, Así es. sin querer decir a nadie, muy asustado, pero hay redes de apoyo como esta. Así es, Clau. Como esta, también en estas circunstancias hay redes de apoyo en donde puedes, para que nosotros podamos hacer empatía, acompañar, abrazar, porque bueno, hay veces que lo puedes hacer cuando alguien te lo dice, pero en muchas otras circunstancias no puedes, porque la mujer está muy asustada, sin poder decir nada. Entonces, estas son las redes de apoyo. Así es. Totalmente. Y es ser gentiles con nuestras propias realidades, sin miedo, sin vergüenza. Y por supuesto, ser gentiles con las realidades de las demás compañeras. Estos dos sentimientos que un sistema opresor nos ha obligado a sentir sin saberlo, como el miedo, la vergüenza, la pena hacia nuestros propios cuerpos, inclusive por la violencia de género que ha sido ejercida históricamente y sistemáticamente hacia nosotras. ¿Cómo podemos cambiar esos sentimientos? Cambiando el discurso, empoderándonos, uniéndonos, haciendo justo este ejercicio que acabas de mencionar. La sororidad también es un sentimiento. Cuando tú transformas miedo, vergüenza, pena hacia nuestros cuerpos y empoderas estas vulnerabilidades, se convierte en sororidad, porque la sororidad empieza con nosotras mismas. Es este sentimiento que nos hizo por primera vez a muchas de nosotras salir a las calles y marchar a una sola voz de ni una menos. O que nos involucremos en acciones coordinadas desde lo laboral, gubernamental o inclusive desde casa. Justo como este ejercicio que estamos haciendo aquí reunidas, Flau. Y bueno, ¿qué le puedes decir a todas estas personas, mujeres, que están, cómo lo podríamos como comparar un poquito para que se entienda, como estar en el closet? Como un poquito se puede comparar con eso porque no pueden salir de él y hablar. ¿Qué les podemos decir? Acérquense a organizaciones, a sus amigas, formen redes de apoyo. Aguas, estas redes de apoyo no es la amiga que te vas a tomar el café los domingos. No. Estas redes de apoyo son personas, mujeres, que les cuentas lo que no le contarías a cualquier persona. Les digo, sean gentiles con ustedes mismas. No tengan miedo a pedir apoyo, a pedir ayuda.
esa decisión nos puede salvar la vida. Nos puede convertir de sobrevivientes a supervivientes. Los seres humanos vivimos en sociedad, en comunidad, en grupo. Habemos muchas personas luchando por ustedes. Acérquense a más mujeres, aliadas. No estamos solas. Este discurso de solidaridad no lo convirtamos en un discurso más, sino en acciones concretas. Véanos a Claudia y a mí. Este ejercicio es un claro ejemplo de ello, de tejer redes de apoyo, de tejer sororidad y comenzar, obligarnos a cambiar la narrativa. No somos vulnerables, somos mujeres fuertes que enfrentan el sistema cara a cara todos los días. Somos guerreras. Así es. Ay, qué conmovedor. Y de pronto, aquí tocar todas estas fibras, es que no dejo de pensar en tantas circunstancias de tantas personas que conozco y en las mías propias, ¿no? Que de pronto, pues hemos sido todos de alguna manera tocados en momentos de nuestra vida y que cuesta trabajo resolverlas solo. Entonces me conmueve mucho pensar en toda esta gente, en todas las personas que están viviendo esto y que la están pasando solas. Y bueno, pues nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son los retos? Vamos a cambiar. ¿Cuáles son los retos que vienen? Los retos. Para nuestro movimiento, híjole. Sí, son muchos retos. Me gustaría empezar. Voy a pensar un poco esta pregunta, porque sí es importante que mencionemos. Okay. ¿Cuáles son nuestros retos como movimiento? Fíjate que, por ejemplo, nuestro reto principal es aliarnos como mujeres, saber reconocernos, más bien saber reconocer aquellos feminismos bajo la bandera de radicalidad esconden al Estado más opresor y conservador de una sociedad. Me gustaría mencionar cómo la interseccionalidad puede ser pieza clave para el movimiento, para llegar a los objetivos del movimiento, que es garantización de nuestros derechos humanos y garantizar nuestras vidas, al respeto claro de nuestras vidas. Aplicándolo a mi programa, por ejemplo, te pudiera decir que el feminismo interseccional reconoce todas y todo cuerpo que haya sido víctima de la opresión sexista. Por ejemplo, para el movimiento pro aborto, desde mi punto de vista, considero que el feminismo interseccional contempla claramente a los chicos trans. ¿Qué pasa cuando un chico trans necesita ir a una clínica para realizarse la interrupción legal del aborto, del embarazo, perdón? ¿Será discriminado? Claro. Será discriminado por su apariencia, por su expresión de género, por su orientación sexual, etc. Entonces, somos objeto de discriminación por algún tema que tenga que ver con nuestro cuerpo sexuado femenino, por así decirlo. Claro. Ahora, sí, la pregunta va a aquellos feminismos que solo contemplan a mujeres cis, es decir, que excluyen a mujeres trans. Me gustaría ser muy enfática y aclarar que eso no es feminismo. Y hay que estar atentas, atentos a estos feminismos, y lo repito, que bajo la bandera de radicalidad esconden al Estado más opresor y conservador de una sociedad. La interseccionalidad implica
Entonces, tomar en cuenta y por ende es aceptar, empatizar, entender y no juzgar. Para los retos que contemplamos como mujeres diversas, va más allá de una corriente más. Es entendernos como mujeres de la diversidad sexogenérica. Esto es mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, trans, mujeres sáficas, que somos todas aquellas que amamos mujeres o mujeres disidentes de la heteronorma. Es contemplarnos como entes cambiantes de esta sociedad. Reconocer y aceptar nuestras realidades sexuadas e interseccionadas. Nos resulta incluyente para trabajar y perseguir nuestras metas en común. No como movimientos polarizados, sino de la mano. Ese es nuestro mayor reto. Ir de la mano. Exacto. Desde la transversalidad de las causas y con la mirada de género y juventudes. Desde el programa de Mujeres Diversas Ya. Por ejemplo, no creemos en el separatismo por completo. Me parece que hay posturas bastante radicales que a veces no suman y que todas las voces importan. Es importante decir que nadie debe quedarse atrás. Ese es otro de nuestros mayores retos. Los derechos de todas las personas importan. Entonces, si le apostamos a un feminismo interseccional, que ese es mi compromiso, poder sumar al movimiento feminista, poder visibilizar distintas realidades desde el trabajo que hacemos en la asociación, de la mano de muchas jóvenes muy distintas, con realidades muy complejas. Eso es lo que nutre la mirada feminista interseccional. La suma de todas esas voces. Ha sido un gran reto desde que me convertí en usuaria de ya a convertirme en feminista. Entonces, desde la lucha LGBT, que es mi trinchera, claro, el paso natural es desde la transversalidad de las causas, aportando al feminismo desde la mirada de este feminismo interseccional, aportar y resonar a una sola voz de nos queremos vivas, libres, pero sobre todo diversas. Eso me fascina. Mujeres diversas. Me gusta tanto porque entran todas, entramos todas. Es así como, ay, como todas aquí, Claro. todas, ¿no? Me gusta mucho ese nombre. Mujeres diversas abarca todo, ¿no? Y aparte me las imagino desde la más pequeñita hasta la más grande, de todos colores, sabores. Bueno, cuando estaba chica yo me acuerdo que soñaba siempre que abrazaba y me gusta, ¿no? A veces quisiera tener una foto, porque yo a veces siento que abrazo así, así, a todas, a todos, a todos, todos de colores, de lo que me digas, ¿no? Así como, qué bonito, todos juntos, todos amados, todos bien. ¿Eres la mamá de la comunidad? Claro que sí. Oficialmente. Nuevamente. Ay, mi vida, pues ese nombre es encantador. Me gusta mucho porque abarca todo. Claro. Entonces, bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Tenemos tanto que hablar y creo que de todo lo que tocamos, creo que deberíamos de hablar de cada una de estas cosas, ¿no? Porque Claro. y aparte la gente lo necesita escuchar, como ampliar un poquito más. Pero bueno, Claro. haremos en otras ocasiones. ¿Qué más nos quieres decir? Este es tu espacio. ¿Qué más quisieras decir, Pau? Me gustaría decirle allá afuera a todas las mujeres que nos puedan estar escuchando, aprendamos a autoescucharnos, autocomprendernos, a preguntarnos el por qué. ¿Y por qué siento miedo? ¿Por qué siento vergüenza? ¿Por qué tengo miedo de mostrar mi cuerpo? Estas preguntas nos va a llevar a no normalizar la violencia, porque la violencia de género puede ser disfrazada de muchas cosas. Cuando tengamos, y ese es como un tip,
Si algo nos molesta, es por algo. Preguntemos, indaguemos. Y ahí también empieza la sororidad, cuando empezamos a autocomprendernos y a ser gentiles con nosotras mismas. Esa es una decisión, pero no estás sola, no estás sola. Habemos muchas personas luchando por ti. Eres bella y perfecta tal y como eres. Acércate, acércate a Clau, acércate a mí, a mujeres diversas. Nosotras sabremos cómo acompañarte. Y desde esta mirada interseccional, lleguemos de la mano. No dejemos caer o sucumbir a un sistema. Vamos bien, con fuerza, con paso firme. Muchas gracias, Claudia. Ay, mi vida, gracias a ti y felicidades porque yo lo que veo es a una mujer que a pesar de los pesares, de varias circunstancias que has pasado, que has vivido, ¡ay! Ahí estás, fuerte, ahí estás en lugar de por qué a mí, estás en para qué a mí, trabajando y haciendo siempre por los demás. Te quiero mucho. Yo Eres, también te quiero, Claudia. ya te lo he dicho muchas veces, eres esa hijita que he soñado toda mi vida, que eres mi orgullo y que me encanta verte como en lo que te has convertido. Felicidades, mi vida. Enhorabuena por toda tu labor. Y pues nada, esto fue Mamá Contigo. Todo lo que quieran y necesiten preguntar, pueden hacerlo. Siempre vamos a estar aquí para contestar cualquier duda o para acompañar, que eso es lo más importante. Estamos aquí para acompañarte. Mi vida, muchas gracias. Te quiero un montón. Te quiero, Clau. Somos un gran equipo familia. Gracias. Te mando muchísimos besos y bueno, felices fiestas sin fiesta, pero felices. La próxima, esto fue Mamá Contigo y a toda la gente que nos sigue, pues suscríbanse y bueno, aquí estamos, hasta prontitito. Bye. Felices fiestas. Gracias, felices fiestas.